Lo mismo muy breve, les agradezco mucho la presencia, los que estuvieron la vez anterior, ya disculparon, me imagino, pero si no, disculpen, fue así, muy trabajoso, lamentable. Agradezco a Carlos, que se vino de Rosario especialmente hoy y se vuelve después de esto, para dar esta charla, y a Glenn, que todas las gestiones que hizo, Glenn Postolski, director de la carrera de comunicación, que hizo todas las gestiones que hizo y que hoy presenta la charla, lo presenta Carlos. Carlos habla, normalmente tiende a no detenerse, pero bueno, va a hablar un buen rato y después le hacemos preguntas y ahí yo voy a coordinar para armar una discusión. Espero que tengan preguntas molestas. En principio, para darle la bienvenida a Carlos Escolari, agradecer a la cátedra de Semiótica 1 de José Luis Fernández la posibilidad de poder compartir esta conferencia con nuestros estudiantes, con docentes y con la presencia de un profesor de la talla de Carlos Escolari. Para la carrera, este tipo de eventos y esta posibilidad que se da principalmente a partir del esfuerzo personal de muchos de los docentes que generan lazos y posibilidades de conexiones y intercambios, es una apuesta que la intención es asumirlo en términos más institucionales, de promover el intercambio tanto con la presencia de invitados internacionales que nos prestigian como hoy, como también poder promover los lazos y las relaciones en términos de abordaje de estudios, de investigación, de compartir experiencias. Y en eso no es un dato menor la presencia hoy del profesor Carlos Escolari, y en el sentido de poder encontrarnos, no solamente para abordar las complejidades de la temática de la conferencia de hoy, sino también con una experiencia enriquecedora de situaciones muy particulares que nosotros hemos atravesado en algún momento, en un contexto histórico, y que hoy en día están también formando parte de una experiencia particular en donde las nuevas tecnologías tienen su influencia en España en torno a la manifestación de la presencia de los indignados. Seguramente alguna pregunta molesta por ese lado en algún momento puede aparecer. El profesor Carlos Escolari es un compatriota, nació en Rosario en 1963, licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Lingüística Aplicada y Lenguaje de la Comunicación por la Universidad Católica de Milán, director del Máster de Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Vic en Cataluña, y es profesor de la carrera de Comunicación de la Facultad Pompeu Fabra. ¿Está bien? Universidad Pompeu Fabra, Facultad de Comunicación. La Facultad de Comunicación de Barcelona, en España. Ha publicado una vasta cantidad de libros, artículos, solo vamos a mencionar algunos, si no, no lo dejaríamos hablar. Hacer clic hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales, hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, y en conjunto con el profesor de la cátedra, Mario Carlón, el fin de los medios masivos y comienzo de un debate en el año 2009. Además, es un hombre que publica asiduamente en distintos portales del mundo digital, colaborador de la revista LIC, de imagen y sonido de la carrera y de la cátedra de José Luis Fernández, y coordina junto con Hugo Pardo Kuplinski, un graduado de la carrera, si mal no recuerdo, Sí, señor. del cual algunos recuerdos de viejas épocas compartidas tenemos. Si todavía no ven, cuenta que era un gran jugador de TEC, pero actualmente se dedica a la investigación también en nuevas tecnologías, o comparte el portal digitalismo.com. Como venimos a escucharlo a él, le damos la bienvenida, agradecemos nuevamente su presencia y disfrutamos de la conferencia. Muy contento de estar aquí, en la ex fábrica de Terrabuzzi. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de Terrabuzzi. Alcuni montagne.
Pero yo me estoy comprando todas las nuevas que salen. Mucho, ¿cuánto me cuesta? ¿Puedo ver más? Dígale sí. ¿A quién? Bien, el chico dice dos verdades. Una verdad es que si uno dice mentiras le van a salir pecas. Y la otra verdad es que le echan cara a la madre, que siempre quiere comprar cosas nuevas, ¿no? Yo creo que bueno, lo que vamos a hablar hoy tiene un poco que ver con esto. No sé si son grandes verdades o grandes mentiras, pero tiene un poco que ver con esto, con comprar novedades, ¿no? Desde que aparecieron los medios digitales interactivos, prácticamente al mismo ritmo que aparecían las nuevas tecnologías, en los años 90 era el software, ¿no? El Photoshop 1.0, 1.5, 1.5.2, cada semana había que tener un software nuevo. O el Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5, ¿no? Era una cosa así de muy marketinera, tecnológica, cada rato, o cambiar, porque digamos una obsolescencia planificada muy rápidamente. Y eso afectó un poco también a las teorías, ¿no? En el libro de hipermediación traté un poco de mapear y decir, bueno, paremos un poco, la teoría no puede ir al ritmo del marketing, ni podemos inventar una teoría cada vez que aparece un nuevo dispositivo tecnológico. No podemos ir comprando todo lo nuevo a nivel teórico. Sirven las nuevas teorías, algo de lo viejo también sirve, porque ese es el gesto especular, ¿no? Aparece una nueva tecnología, inmediatamente se desarrolla todo un nuevo discurso teórico, entre comillas, si se quiere, y un poco se genera el gesto, y esto pasó en los años 90 y en la década del 2000 también, como que todas las viejas teorías no sirven. Y un poco, bueno, el intento es movernos a dos aguas, no todo lo nuevo genera nuevas teorías, o no todas las teorías o pseudo-teorías o enfoques realmente están lo suficientemente maduros como para ayudarnos a explicar una realidad, y por otro lado no todas las viejas teorías hay que tirarlas por la borda, como tirando el niño con el agua sucia, ¿no? Hay muchas cosas que hemos estudiado de las investigaciones de la comunicación del último casi un siglo, ¿no? 80 años por lo menos. Algunas cosas no sirven, un poco el tema es qué podemos recuperar del pasado, recombinarlo con lo nuevo para tratar de entender un poquito lo que está pasando. Vamos a hablar de McLuhan. Como ustedes seguramente saben, este año se cumple el centenario del nacimiento de McLuhan. McLuhan nació el 21 de julio de 1911, por lo tanto el mes pasado hubiera cumplido 100 años. Hubo toda una serie de eventos a lo largo de todo el año. En Toronto, que es un poco donde él trabajaba, empezaron ya en enero los festejos, y ahora en julio fue un par de semanas de muchos eventos McLuhanianos. Nosotros hicimos un congreso en Barcelona a finales de mayo, donde participaron varios colegas argentinos, entre ellos José Luis Fernández. En julio se hizo el congreso de la Asociación Mundial de Ecología de los Medios en Canadá, hay otro ahora en octubre en Bélgica, una serie de eventos. En Italia hicieron 2 o 3 congresos de McLuhan, en Rosario hubo uno hace 3 semanas. Digamos que este es el año McLuhan, así que vamos a hablar un poco de McLuhan, pero vamos a poner un poco siempre este contexto de entre lo nuevo y lo viejo, y esta mirada retrospectiva, si se quiere, ¿no? Bien, vamos a hablar de 4 cosas. Vamos a hablar de las revoluciones, de 2 grandes revoluciones teóricas, si se quiere, que hubo en los años 60. Después vamos a focalizarnos en un objeto, para ver qué podemos decir de él, en este caso el libro, que podríamos hablar de otros. Vamos a hablar después del concepto de interfaz y cómo nos puede servir para entender lo que está pasando precisamente, y después al final voy a retomar un poco el discurso de las hipermediaciones. Vamos a hablar de estas revoluciones. Cuando yo publiqué el libro Hipermediaciones, allá por el año 2008, un poco hice un mapa de lo que eran las teorías de la comunicación antes, la teoría de los medios masivos, digamos, las teorías que se estudian normalmente en las facultades de comunicación, en las carreras aquí, en América Latina y en gran parte de Europa también, y en Estados Unidos, ¿no? Esta asignatura, esta materia donde se pasa revista a los grandes paradigmas del siglo XX, ¿no? Podríamos decir, el gran eje de oposición de las teorías de la comunicación de masas en el siglo XX, por lo menos hasta casi entrados los años 80, era la oposición entre la teoría crítica, Frankfurt, Adorno y Horkheimer, seguramente le suenan, y del otro lado, la Mass Communication Research,
la comunicación estadounidense, la investigación empírica. Digamos que un poco los dos polos geográficos era la teoría de Frankfurt contra la teoría de New York, podríamos decir, ¿no? Una sociología crítica que cuestionaba el sistema, que hablaba de ideología, y por otro lado una sociología, como se la llamaba también despectivamente, administrativa. Los críticos decían que esta sociología estadounidense solo sirve para perpetuar el sistema, trabajan para la Coca-Cola, hacen encuestas para el Pentágono. Y por otro lado sabemos que desde Estados Unidos retrucaban: lo que ustedes hacen los europeos no es ciencia, ¿dónde están los números? ¿Dónde está el método empírico? Ustedes reflexionan, ¿no? Método especulativo se lo llamaba. En el libro más o menos yo planteo un esquema de la teoría de los medios masivos, un poco, bueno, evidenciando un poco el gran esquema, la gran oposición esquemática era esa, ¿no? Acá estamos evidentemente simplificando mucho las conversaciones teóricas sobre la comunicación de masas, pero un poco, digamos, que el gran conflicto de los años 40, 50, 60, 70 diríamos, y acá centrado en los 80, fue ese, ¿no? Un poco lo que rompió un poco este bipolarismo, digamos, fue la explosión de los estudios culturales británicos en todo el mundo. Vuelvo para atrás, ¿no? Estudios culturales británicos en los años 80 afloraron y se pusieron de moda, diríamos, en todo el mundo. Por otro lado, en América Latina teníamos todo nuestro desarrollo de estudios culturales latinoamericanos, el trabajo de Barbero, Carlini, Aníbal Ford, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en los años 60 pasaron cosas interesantes que un poco aparecieron por afuera de esta oposición que marcaba el gran debate, ¿no? O sea, en los años 60 podemos decir que hubo dos pequeñas revoluciones. Una la podríamos llamar la Revolución Francesa y la otra la Revolución Canadiense. Hay una de ellas que es muy conocida, vamos a verla ahora, la francesa, quizá por nuestra propia... la historia de los intelectuales argentinos siempre, por lo menos hasta entrados los años 90, quizás teníamos línea directa con el teléfono rojo, o más que rojo era rojo, azul y blanco, el teléfono tricolor, donde todo lo que pasaba en París inmediatamente tenía repercusión intelectual aquí en Argentina, ¿no? Se podría abrir un paréntesis sobre esto, ¿no? Porque ese modelo de intelectual, lo mío Fernández, porque estas son cosas que hablamos siempre con Fernández, hablamos en la radio, en el coche cuando nos quedamos atascados también hablamos de estas cosas, ¿no? En la sobremesa de bares también. Que la Argentina tuvo, desde que se configuró como nación-estado hasta, yo diría, hasta los años 90, tenía tres modelos. El modelo económico era el libre cambio inglés, británico. En el plano político era el federalismo de Estados Unidos, la Constitución de Albert era como una copia del modelo estadounidense. Y en el plano cultural nuestra referencia era París, Francia. Yo siempre digo, en los años 90 esto cambió. Digamos, el modelo económico pasó a ser Chicago, cambiamos de ciudad, ¿no? Pasamos de Londres a Chicago. En el plano económico sí, de Londres a Chicago. En el plano cultural pasamos de París a Miami, centros comerciales con palmeras. Y en el plano político pasamos, sí, de la Constitución de Estados Unidos a Hollywood, yo creo, en los 90, ¿no? Como cambio de paradigma. Pero en los 60 el modelo era Francia, ¿no? Por eso la Revolución Francesa aquí es más conocida. La canadiense un poco menos.